¿Cuál cree que es la mayor necesidad del ser humano? El amor, que es aquello que el ser humano lo necesita, sí o sí, la necesidad más grande. Amor, comida, asados, dicen ahí, bebida. El asado casi sale siempre en las predicaciones, que tenemos un vicio con eso. Agua, muy bien. Bueno, algunos dicen que la necesidad más grande podría ser la comida, y bueno, es verdad, necesitamos comer, pero podríamos sobrevivir estando unos días sin comer. Algunos dicen el agua, pero inclusive podríamos estar un tiempo sin agua y podríamos sobrevivir. Algunos dirían, bueno, la compañía, no vivir solos. Bueno, hay gente que ha estado en aislamiento durante mucho tiempo y ha logrado sobrevivir. Algunos inclusive dirían el aire. Bueno, por lo menos algo de 5 minutos o 6 minutos. Hay récords ahí en donde podemos permanecer viviendo aunque no lo tengamos. Pero estar delante de la presencia de Dios sin la intervención de Él mismo, no podríamos durar ni milésimas de segundos si Él no hiciera algo. La necesidad más grande que el ser humano tiene es un sumo sacerdote que puede intervenir para que nosotros no seamos consumidos. Miren estos versículos que vamos a leer a continuación. Quiero comenzar con un pasaje de Nahum, el capítulo 1. Ustedes pueden seguirme ahí con la lectura. El Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable, nunca lo deja sin castigo. Da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Él da la orden y los océanos se secan y los ríos desaparecen. Ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen, las colinas se derriten, la tierra tiembla, sus habitantes son destruidos. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego y ante él las montañas se desmenuzan. El Señor es bueno. Un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Este pasaje, el Señor es bueno, no tendría mucho sentido si no hubiéramos leído lo anterior. Jesús se puso delante de nosotros. ¿Quién podrá estar delante de Dios? Ninguno de nosotros. Y ahora sí quisiera comenzar con el pasaje que nos toca hoy día de Hebreos. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 5, y leemos los 9 versículos que vamos a ver hoy también. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo
como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este es el pasaje que estaremos tratando en esta mañana y vamos a desarrollarlo a través de 3 puntos. Es un pasaje bastante complejo en algunos aspectos, pero vamos a tratar de explicar algunas cosas. Primero vamos a ver una afirmación, luego vamos a ver una comparación y por último veremos una respuesta. En primer lugar, vamos con una afirmación. Este punto es cortito. ¿Cuál es la afirmación? Jesús es sumo sacerdote. Esa es la afirmación que estaremos viendo en esta mañana. Y hay algo importante que debemos recalcar aquí. Para nosotros es algo obvio, pero para los hebreos que estaban recibiendo esta carta, que veían siempre al sumo sacerdote haciendo sacrificios, dirán: ¿para qué necesito otro sacerdote? Bueno, que ellos sí necesitaban entender que Jesús era superior a ellos. ¿Y por qué sabemos que ellos los veían permanentemente? Porque aún, según la fecha en que se escribió el libro de Hebreos, el templo aún no ha sido destruido. Entonces ellos podían ver permanentemente al sacerdote llevando sacrificios, ofrendas y demás. Y el autor está diciendo: Jesús es superior. Segundo, el segundo punto en el cual nos detendremos un poquito más. Una comparación ¿de qué? Una comparación de sacerdotes. El sacerdocio levítico, por un lado, y el sacerdocio de Jesús. Esto es lo que está intentando hacer el autor del libro de Hebreos, diciendo que el sacerdocio levítico que estaba instituido es menor al sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Y ahí vamos a hacer como un cuadro comparativo que creo que puede servir bastante para entender este pasaje. En primer lugar, vamos a ver que en el sacerdocio levítico se necesitaban 3 características fundamentales para el sacerdocio. ¿Sí? Estas características no son malas, ¿sí? Que Jesús sea superior no significa que estas son malas. Jesús va a cumplir esta característica y aparte va a ser superior. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno. Y a través de estas características vamos a ver también aplicaciones para nuestra vida como referentes, como pastores ancianos, como líderes, como siervos del Señor. Creo que nos pueden servir bastante. A mí me han confrontado bastante en esta semana. Lo primero, un sacerdote se elige de entre los hombres para que los representen en las cosas que tienen que ver con Dios. Es decir, tiene que ser hombre. Esto era importante, era un requisito, no podía no ser hombre, ¿sí? Tiene que ser hombre. Y hay una diferencia, vale hacer un paréntesis aquí, en el hecho de un sacerdote y un profeta. ¿Por qué? Porque un sacerdote está ante Dios representando al pueblo, ¿sí? Pero el profeta viene de parte de Dios con palabra para el pueblo. ¿Se entiende? Bueno, eso es una diferencia importante, porque el sacerdote no traía palabra al pueblo, sino que el sacerdote se presentaba y venía en representación de Dios. Bueno, era un intercesor también. Esto lo vemos claramente.
La palabra sacerdote tiene que ver con ser un puente. Entonces, este sacerdote era un puente entre el Señor y el pueblo. Ahora, esto creo que nos ayuda bastante a nosotros, ¿sí? Como referentes en la posición donde estemos, ¿no? Como decía recién, ancianato, pastorado, referentes, maestros de escuela dominical, desde todo lugar, padres. ¿Por qué nos ayuda? Porque lleva consigo el hecho de ser sacerdote, el ser un intercesor. Lo vimos claramente cuando veíamos las vestiduras sacerdotales, ¿se acuerdan? Qué lindo eso. El sacerdote llevaba en el efod acá unas piedras en donde llevaba sobre los hombros a los hijos de Israel por nombre, para que cuando entrara a la presencia del Señor se acordara de cada uno de ellos. Pero también los llevaba en el pectoral, uno por uno, piedras preciosas, para que cuando entrara a la presencia de Dios los llevara en su corazón. Así debemos hacer nosotros. En el lugar donde Dios nos ha puesto, debemos ser intercesores de la gente que está bajo nuestro cuidado. Cuando nosotros olvidamos esto es un peligro. Me encanta lo que dice Samuel. Samuel va a decir, Dios me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes y enseñarles sus preceptos. Qué claro tenía su rol Samuel. Dios me libre de pecar, dejando de interceder. Cuando yo leí este versículo digo, Señor, perdón, por no interceder lo suficiente por mis amados hermanos. Nombre por nombre los llevaba sobre su pectoral. Nosotros hay veces que ni nos conocemos los nombres. Nombre por nombre. No solamente esto, miren lo que dice el libro de Hebreos. Esto el Señor me llevó para allá y tuve que parar con el mensaje pidiéndole perdón al Señor. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Se da por sentado. Ellos velan, ¿ven? Porque ellos velan, se da por sentado que va dentro de nuestro rol. Una segunda característica del sacerdocio era que el sacerdote debe estar identificado con los hombres. Dice la palabra para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Hay una palabra importante ahí. La palabra paciencia en el griego es metriopatetía. Mamá, ¿ah? ¿Qué palabra? Pero ¿por qué la recalco? Porque es usada solamente en esta oportunidad en el Nuevo Testamento. Es la única vez que aparece. Y no vuelve a aparecer en ninguna otra parte. Les leo lo que significa. Describe la actitud hacia los demás que no desemboca ligeramente en la ira a causa de sus faltas, pero tampoco las aprueba. Es gentil, pero es firme al mismo tiempo. La palabra tiene la connotación de a la mitad de la pasión. Es decir, es una persona que no está en extremos. No es iracundo, pero no es una ameba, ¿no? Está justo, es una persona sumamente equilibrada. Es que la función no es de juez, sino de mediador. Me gusta lo que dice Francisco La Cueva con respecto a esto. Un buen abogado defensor procura aprender la mentalidad, temperamento y circunstancia de la persona que defiende. Esto hizo nuestro Señor con nosotros. Un sacerdote iracundo jamás hubiera sido útil para su función.
Pablo le diría a Timoteo, porque creo que esto nosotros también necesitamos aprenderlo. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26, le va a decir Pablo, un siervo del Señor, me gusta cómo lo dice esta versión, no debe andar peleando. Más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar, no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos. Qué interesante que acá, en este pasaje, pareciera que estuviera describiendo el carácter de un siervo del Señor, de cómo tiene que ser un sacerdote. Y en último lugar, vamos a ver solamente 3 requisitos. Ningún sacerdote se nombra a sí mismo, si no es nombrado por Dios. Es un requisito del sacerdocio levítico. Aarón no se nombró a sí mismo sacerdote, fue nombrado, ¿sí? Y acá también venía a mi mente, qué peligro y temor debería causar en nuestro corazón el autoproclamarnos. Qué peligro. Y ocupar un lugar al cual Dios nunca nos llamó. Lo vemos en la palabra. Vemos en la palabra al rey Usías, que era rey, y quiso hacer el oficio del sacerdote. ¿Qué pasó? En un instante se llenó de lepra y así murió, aislado del pueblo. ¡Qué peligro! Porque él iba bien, pero cuando ya dijo, yo tengo fuerzas para esto, me parece que yo lo puedo manejar, se autoproclamó. Nunca, nunca, nunca hagamos esto. Deje que el Señor lo levante. Tranquilo. Esto es un problema y hoy por hoy se ve bastante. El sacerdocio es Jesucristo y vamos a ver qué es superior. Entra en primer lugar al verdadero lugar santísimo, es lo que nos dice la palabra. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Lo ven? El sacerdote del sacerdocio levítico tenía que pasar el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Bueno, el Señor traspasó los cielos, pasando el cielo atmosférico, el cielo estelar, y estuvo ahí en la presencia de Dios. Él está intercediendo por nosotros. Esto no lo podía hacer un sacerdote. Dios lo escogió para la tarea también. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Bueno, este engendrado no debe entenderse como que Jesús empezó a existir desde ese mismo día, sino debe entenderse como autor, como precursor, como iniciador. Él es engendrado en la encarnación. Es el Hijo eternamente engendrado. Y porque por ahí hay algunos que se van por el lado de los tomates, diría mi abuela. Dios lo escogió. Lo vemos en el bautismo. ¿Sí? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo vemos cuando Él da la predicación. ¿Sí? Ahí en Nazaret, ¿qué dice Él? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ungido tiene que ver con la palabra enviado. Por eso en el capítulo 2, ¿recuerdan? Cuando Mauri nos compartía este capítulo, decía, Jesús, el apóstol. ¿Qué es apóstol? Enviado, ¿sí? Hay tantos conceptos de esa palabra. Jesús es el enviado, está diciendo, es el enviado del Padre hacia nosotros. Bueno, no solamente esta característica, sino que su sacerdocio
es real, la próxima por favor, es real sacerdocio. El autor, si se fijan ahí, va a citar 2 salmos, el Salmos 2 y el Salmo 110. En el Salmo 2 se va a presentar al Mesías, aquí lo tengo, a ver si lo puedo encontrar. Aquí está. 2, va a presentar al Mesías como rey y el capítulo 110 lo va a presentar como sacerdote. Y va a poner de ejemplo a una persona que aparece en Génesis que se llama Melquisedec. Solamente leo un versículo en Génesis 14, porque este no es cualquier sacerdote. El que está presentando el autor dice, este no es solamente sacerdote, es superior, es sacerdote, pero también es rey. Y en Génesis 14, 18 dice, este versículo nos orienta todo. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Rey y sacerdote. ¿Quieren saber quién es Melquisedec? Vengan dentro de unas semanas, en el capítulo 7 se explica todo. No nos vamos a detener hoy día en Melquisedec porque hay bastante para ver. Otra característica, no, en serio, no lo vamos a ver. Hay bastante sobre Melquisedec. No tuvo que ofrecer sacrificios por sí mismo. El día de la expiación, Aarón no solamente presentaba sacrificios por el pueblo, antes debía presentar un sacrificio por sí mismo porque él es pecador. Jesús no hizo falta. Jesús es la ofrenda. Jesús es el sacrificio. Por eso es superior. Otra característica, su servicio sacerdotal permanece para siempre. Lo dice la palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 10 va a decir, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. En el lugar santísimo, lo veíamos anteriormente, no había silla. Es que la tarea del sacerdote no terminaba nunca. Pero esto era a causa de la imperfección. Pero el sacerdocio de Jesús es perfecto. La ofrenda es perfecta. El sacrificio es perfecto. Entonces Jesús atravesó los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Qué hermoso, ¿no? Él es superior. En último lugar, para terminar este punto, nos comprende. Y aquí vamos a detenernos un poquito. Acá llegamos a un pasaje que tiene como muchas controversias. Leer este pasaje tratando de entenderlo completamente desde la teología, miren, hasta la teología, ¿sí?, es finita. Pero leer este pasaje convencidos en cosas puntuales que dice, no tendría que llevarnos a nosotros a divagar. El pasaje nos va a decir que Él nos comprende, que se hizo hombre y que nunca pecó. Usted puede decir, ay, pero ¿cómo puede ser posible esto? Yo lo creo, ¿sí? Hay cosas que yo no tengo que explicar, pero sí las creemos por fe, completamente. Pero vamos a entrar, nos vamos a meter en este embrollo de igual manera. La Escritura es muy cuidadosa en destacar la perfección de Cristo. Dice 2 Corintios 5:21 que no conoció pecado. 1 Pedro 2:22 que no cometió pecado y que no hay pecado en él, dice 1 Juan 3:5. Es decir, que esto está claro bajo las Escrituras. No pecó.
Las situaciones que vemos de la humanidad de Cristo, cuando nosotros las contemplamos en el Getsemaní, o cuando leemos Salmos 22, o cuando leemos los cánticos mesiánicos del libro de Isaías, que nos hablan de la humanidad de Cristo, hay veces que no lo podemos comprender. Pero hay algo que tenemos en claro: Él no pecó. Él nos comprende. Dice la palabra que Él ha pasado por experiencias difíciles, amargas, pero sin pecado. Por eso el pasaje que hoy día leímos dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el capítulo 5, y Cristo, aquí estamos, vamos a ir despacito por este versículo, aclarando algunas cosas, ¿sí? ¿Me sigue? Capítulo 5. Y Cristo, en los días de su vida terrenal, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. No dice al que lo libró de la muerte, eso es importante. Al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. No significa con esto de que aprendió obediencia que Jesús era rebelde. Significa de que, fíjense que nosotros tenemos un conocimiento, sí, que es cognitivo, y hay un conocimiento experimental por vivir las situaciones que viven los demás. Jesús, al hacerse hombre, experimentó todo lo que nosotros vivimos, pero al vivirlo, lo vivió sin pecado. Y dice, luego, y habiendo sido perfeccionado. Bueno, la frase perfeccionado no significa que Jesús era imperfecto. Significa que en su oficio de sacerdote, de salvador, fue una tarea completa, plena. No debía agregarse absolutamente nada. Bueno, el autor está recordando Getsemaní cuando dice con gran clamor, súplicas y lágrimas. Si usted, basta leer eso para decir en qué está pensando Getsemaní. Y es interesante porque Cristo no pedía ser salvado de la muerte. No había anunciado capítulos anteriores que Él a eso había venido. No dice, pongo mi rostro firme, dice, en el monte de la transfiguración para ir a Jerusalén y ¿qué? Y morir. Cuando Él dijo, si el grano de trigo cae y no muere, ¿y a qué se estaba refiriendo? A Él. Cuando dijo, bueno, que hablaba del templo, ¿lo recuerdan? Que en 3 días lo iba a levantar. Como esto es imposible que pase, ¿cómo se van a caer estas? Bueno, Él estaba hablando de lo que había venido. Él venía a morir. Pero hay algo que nos causa controversia y dice que fue atendido. Bueno, ahí vemos. Si Él fue atendido, entonces no se trataba de ser librado de la muerte. Porque cuando dice fue oído, la palabra que quiere expresar en el griego es que su oración fue contestada efectivamente. Es decir, que Dios lo escuchó y lo hizo. No se trataba de la muerte. Se trataba para ser librado luego de la muerte. Para que su cuerpo no quedara en corrupción. Se cumplió la oración cuando el Señor resucitó. ¿Venció a quién? A la muerte. Lo venció. Y por ahí, si lo vemos así, tiene mucho que ver también con el clamor del Señor de Dios mío. ¿Qué dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se está librando acá una lucha de un tenor espiritual donde se está cargando sobre Jesús el pecado de toda la humanidad. ¿El pecado qué genera? Separación.
Por eso va a decir, Dios mío. Y él, ¿cómo le decía? Ahí estaba orando y decía, Abba, Padre, Papito. El Señor se está refiriendo a esa separación, causa de nuestro pecado, donde el Padre da la espalda a su Hijo para ampararnos a nosotros. Él nos comprende. Miren, en el libro de Salmos, el capítulo 22, vamos a ir muy rápido aquí, podemos ver, el Señor en los evangelios dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en los Salmos, en el Salmos 22, vemos ampliado todo esto, ¿no? Mire cómo Jesús lleva las situaciones adversas, porque Él nos comprende, pero el que nos comprenda no quiere decir que nosotros debemos seguir habitando en el derrotismo. Él libró cada lucha. Miren, vamos a ver solamente un ejemplo. Cuando empieza la oración, hay un sentimiento y luego lo acompaña una convicción. El sentimiento es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Queda acá el Salmos? No, sería un peligro que quedara aquí este Salmos, en este sentimiento, sino que lo acompaña luego una convicción. ¿Qué dice lo próximo? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron. Bueno, ven, lo acompaña a cada sentimiento una convicción. Si ustedes siguen, miren el próximo versículo. Versículo 6, próximo, porfa. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Lo ven? Este es el sentimiento, pero no queda ahí. Hay una convicción luego. Pero, ¿ven? Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado. Miren el próximo. El sentimiento es, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca. Bueno, destruyeron su cuerpo, le privaron de necesidades básicas, le desnudaron, vergüenza, exposición pública. Todo eso está refiriéndose a ese versículo. ¿Se queda ahí? No. Versículo 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. ¿Lo ven? El Señor está atravesando cada situación en humanidad, pero lo hace aferrado a su Padre. Él nos comprende y nos deja el vehículo de cómo nosotros debemos transitar las aflicciones de la vida. Miren, un ejemplo más. Este pasaje un hermano lo compartió hace poco en una conferencia y me ayudó tanto. Isaías, capítulo 49. Esto es un cántico mesiánico. Hay 4 cánticos mesiánicos en el libro de Isaías. Este es el segundo. Díganme si a ustedes no le hace ruido ahí la mente cuando lee esto. Dice, el siervo del Señor es encomendado. Cántico mesiánico, ¿no? ¿Está hablando? ¿Quién es encomendado? El que más conocemos de cánticos mesiánicos es Isaías 53.
Escúchenme todos ustedes en tierras lejanas, presten atención ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me he escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba. Él me dijo: Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. ¿Lo ven? Me lo puso muy rápido al próximo, pero bueno. Aquí lo que está diciendo es la encomendación. Es como una flecha, como una espada. El siervo sufriente. Pero miren lo que dice. Yo respondí, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Cuando nosotros leemos este pasaje, decimos: acá hay algo mal. Acá hay algo mal. ¿Cómo? Fíjense en el ministerio de Jesús. ¿No pasaba esto? Cuando bajó del monte de la transfiguración y estaban tratando de echar fuera un demonio. ¡Ah, generación incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Hombres de poca fe. Jesús hablaba del pan de hacer la voluntad de Dios y ellos decían: ¿le habrán traído comida? Y el Señor, no, qué mal. Estos tipos no entienden nada. ¿Qué vemos ahí? La humanidad. Vemos la humanidad de Cristo. Pero Él, todo lo que le pasa, lo encomienda al Padre. Por eso, miren cómo sigue Isaías. Y ahora, ¿están? Habla el Señor. Ahí nomás, cuando viene el pensamiento, ¿qué pasa? Se fortalece en el Señor y se deja guiar por lo que el Padre le dice. El que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice: harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. El Señor, el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es el siervo de los gobernantes: los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el Santo de Israel, que te ha escogido. Qué hermoso. Jesús toma fuerzas en la palabra del Padre. Nunca queda en el desánimo. ¿Saben qué? Podríamos hablar mucho de eso. No es pecado desanimarse. Vivir desanimado, sí. Vivir permanentemente en la tristeza, el derrotismo, en la desesperanza. Y Jesús dice: yo los comprendo. Yo pasé. En último lugar, y terminamos, ¿cuál tendría que ser nuestra respuesta a este sumo sacerdote? Primero, aferrémonos. Es lo que va a decir la palabra. Sergio nos hablaba cuando él compartía la palabra de las palabras de no deslizarnos. Es un llamado a aferrarnos.
al que cree estar firme, que mire, que no caiga. Es un llamado a tomarse en serio el Evangelio, a tomarse en serio a Jesús. Aferrémonos, y la palabra está en plural, fíjense. Porque el llamado a aferrarnos no es un llamado a aferrarme individualmente. El autor se incluye, debemos vivir aferrados. Por eso va a decir luego, no se dejen de congregar cuando el día se está acercando. Aférrense a la comunión, aférrense. Esto es una carrera de todos. Aférrense, salgan de la desvinculación, salgan del individualismo, del egoísmo. Aferrémonos todos juntos. Aferrémonos. Segundo, acerquémonos confiadamente. Próxima, por favor. Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Cuando dice que nos acerquemos confiadamente, no está diciendo que nos acerquemos con falta de respeto. Está diciendo que hay alguien que se paró delante mío y yo no lo merecía. Y este Jesús, acérquense confiadamente. Es como tener un león que está domado y el domador dice, mira, mientras estés conmigo, entra tranquilo, no pasará nada. Pero no porque el león no sea peligroso, sino porque hay alguien que está parado delante de nosotros. Nunca pienses, yo entro como quiero, si total, no. Temor reverente al santo, santo, santo. Considera a Jesús. En tercer lugar, hemos hablado tanto de Jesús en esta mañana, le hemos cantado. Cuando te sientas desanimado, considera a Jesús. Considera a Jesús, Él te entiende más que cualquier persona. Penúltimo, no busquemos otro mediador. Por favor, cuando leemos el libro de Hebreos, y yo no quiero atentar tus creencias que tal vez has tenido desde niño, no, para nada. Te lo digo con mucho respeto, pero dice la palabra, Primera de Timoteo 2, 5 al 6, si querés después léelo en tu casa, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No es la mamá de Jesús. María tuvo palabras claves con respecto a Jesús. Hagan todo lo que Él les diga. No son los santos que han llevado vidas ejemplares, pero no son ellos. No es ningún hombre, no es ningún sacerdote, porque el Señor nos ha hecho sacerdotes a cada uno de nosotros. No busques otro mediador. Cualquier mediador no sirve, es solo Jesús, el camino, la verdad y la vida, y nadie, jamás, nadie llegará al Padre si no es por Él. Tener otro mediador es como tener una entrada alternativa. Es como menospreciar a este que ha hecho todo. Solamente uno murió, nadie murió. Solamente uno por los pecados de todos nosotros, y es Jesús. Y en último lugar, identifiquémonos con su sacerdocio. Miren, la palabra dice que el Señor nos ha hecho sacerdotes. ¿Está contento con esto? ¡Ah, qué alegría!, ¿no? Qué alegría que usted no necesita ni de un pastor, ni de un hombre que venga y si usted necesita entrar a la presencia de Dios, Él tiene que ser mediador. No, estamos todos ahí en la fila.
pero solamente nos quedamos en los privilegios a veces. Y no en lo que implicaba ser un sacerdote. El apóstol Pablo va a decir, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. ¿Quién? Se despojó y se hizo hombre. Esto es sacerdocio. Y dice que nuestra actitud debe ser como la de Él. No solamente gozar de los privilegios de ser sacerdote, sino en que nosotros debemos convertirnos en puentes. Yo he escrito algunos pensamientos que primeramente el Señor me ha confrontado a mí. Debemos interceder y ser puentes para que las personas se acerquen, como si Cristo rogara por nosotros. Empiece a orar por aquellos que no conocen a Jesús. Sentir compasión por aquellos que no conocen a Jesús. ¿Saben que cuando nosotros vemos a una persona tal vez en un pozo, todos nosotros se nos ocurre tal vez la idea de largarle una soga, enlazar ramas? Pero Jesús bajó al pozo, bajó a su pozo. No me largó una soga desde el cielo, no me largó un tratado, y no estoy en contra de los tratados. Bajó, vivió conmigo, se mudó a mi barrio, vivió mi soledad, vivió. Es sentir como propio el sufrimiento del dolor ajeno. Sintió compasión, no juzgó. Es un llamado a llorar con el que llora, a ofrecer nuestro oído. Es un llamado a despojarnos. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Y hay veces que yo no quiero dejar mi trono y mi corona y despojarme de mi silla para ir al perdido. Recuerdo en esta mañana a mis hermanos de la cárcel. Durante todo este tiempo le he pedido perdón al Señor porque el desánimo no me ha dejado ir y bajar a ese pozo que el Señor me había llamado. Por ende estaba muy cómodo, pero el Señor bajó al pozo. Bajó. No se trata de si vos tenés el don de evangelismo. Se trata de que el Señor a todos nosotros nos dijo que compartiéramos el evangelio. A todos. El Señor no te pide resultados, no te pide cuántos traigas, solamente sembrar. Y a veces con lágrimas, sembrar. Te escuchen o no te escuchen, oigan o dejen de oír, el Señor te dice, anda. No se trata de un llamado solamente a disfrutar de la entrada libre al trono de la gracia, sino de disfrutar cuando otros lleguen también. Oh Señor, ayúdanos a dejar y despojarnos la misma actitud que hubo en Cristo, que esté en nosotros. Somos enviados al ciego, al quebrantado, al oprimido, al enfermo, a predicar el año agradable del Señor.
Y el Espíritu del Señor está sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. Vamos a ir al Señor en oración. Oh Señor, qué hermosa que es tu palabra, pero trae tanta confrontación a nuestra vida.